El gran Zack se congeló en estado de shock cuando vio a una anciana acurrucada en la acera de Los Ángeles. No era otra que su antigua maestra, la misma persona que una vez cambió su vida, pero ahora había sido abandonada por su familia, olvidada por la sociedad y reducida a una vida de desgarradora falta de hogar. ¿Qué harás, Jack, para ayudarla y enfrentar esta injusticia? Comparte desde donde estás mirando y no olvides suscribirte aquí al canal para difundir esta inspiradora historia. Los Ángeles estaba envuelto en el frío de una tarde de invierno, mientras el sol se hundía detrás de imponentes rascacielos que arrojaban un pálido resplandor sobre las calles. Skid Row, a menudo llamado el final del sueño americano, yacía envuelto en las sombras de la desesperación y las dificultades. Refugios improvisados de lonas y telas hechas jirones llenaban las calles donde los olvidados luchaban por sobrevivir en medio del hedor, las discusiones y el frío escalofriante. Shaquille O'Neal, el ícono del baloncesto retirado, estaba sentado en su lujoso todoterreno. La cálida iluminación interior y el suave jazz que sonaba por los altavoces no podían disipar el vacío. Pesando en su corazón, un día largo y agotador finalmente había terminado, pero su mente vagaba perdida en una niebla de pensamientos dispersos hasta que su atención fue atraída por la escena fuera de su ventana en la acera entre las figuras vacilantes bajo las tenues luces de la calle. Una mujer mayor llamó su atención. Estaba sentada encorvada en el suelo frío, una fina manta hecha jirones apenas cubría su frágil cuerpo. El viento cortante azotaba agitando su cabello blanco como la nieve. Su postura, con la cabeza inclinada y el cuerpo enroscado como si tratara de desaparecer del mundo, despertó algo profundo dentro de él. Una mezcla de tristeza y una inexplicable sensación de familiaridad lo invadió. Jack se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada se agudizó. Había algo en esta mujer que hacía imposible apartar la mirada, el temblor de sus delgados hombros, las manos curtidas oscurecidas por años de lucha y sobre todo su rostro, aunque surcado por arrugas y cansancio, tenía un leve rastro de recuerdo. No podía captar un destello de pasado, revoloteó por su mente borrosa y distante. Frunció el ceño esforzándose por reconstruirlo. Su corazón dolió inesperadamente. Era como si el frío de ahí fuera no solo se filtrara en su piel, sino que también perforara directamente la suya. Esa sensación familiar y desgarradora era como un susurro que lo instaba a actuar. ¿Pero por qué esta mujer lo inquietaba tan profundamente? Preguntas sin respuesta se arremolinaban en su mente, pero de una cosa estaba seguro: ella no pertenecía allí. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. El silencio en el interior se volvió ensordecedor, pero los pensamientos de Jack rugían con emociones conflictivas. Podría simplemente haber mirado hacia otro lado, seguir adelante y dejar atrás la desgarradora escena como lo había hecho innumerables veces antes, pero su mirada, incluso mientras miraba hacia abajo, parecía mantenerle en su lugar en ese momento de huida. Se dio cuenta de que no podía simplemente irse. Tenía que hacer algo, aunque todavía no sabía qué sería. Jack no pudo apartar los ojos del rostro de la mujer ni un momento. Era como si el mundo entero se desdibujara, dejándola solo como una figura frágil con los ojos hundidos, ojos y un rostro envejecido profundamente grabados con líneas de tiempo y sufrimiento. Y luego, de repente, los recuerdos volvieron a inundarlo, abrumadores e inesperados. Como un torrente que arrasó con todos los demás pensamientos de su mente. Señora Henderson, señora Henderson. Ese nombre sonó como una campana de pasado que lo trajo de vuelta a sus años de infancia. Ella había sido su maestra de escuela primaria, la que más respetaba, una mujer dedicada que creía en el potencial de sus estudiantes incluso cuando dudaban de sí mismos. Para Jack, ella no era solo una maestra, ella era la que había plantado las semillas de la confianza y la resistencia en él, un chico tímido, consciente de su imponente y torpe figura y a menudo el blanco del ridículo. Recordó esos días sentado en el pequeño salón de clases donde la señora Henderson lo guió pacientemente a través de cada palabra y oración. No solo le enseñó a leer y escribir, le enseñó a mantenerse erguido, mantener la cabeza alta y creer en su propio valor. Aquí ella había dicho una vez: tu altura no es una carga, es un regalo. Un día verás eso. En ese momento sus palabras fueron como una pequeña llama que encendió la esperanza dentro del niño que se había sentido consumido por la duda y el miedo. Pero ahora el fuego que una vez ardió brillantemente en sus ojos parecía extinguido. La señora Henderson, la mujer que una vez había estado confiadamente frente a pizarrón con una mirada llena de esperanza, ahora estaba sentada acurrucada en una acera fría, olvidada en medio de una ciudad brillante pero despiadada. La delgada manta que cubría su frágil cuerpo hizo poco para protegerla del frío cortante, y las manos que una vez sostuvieron la tiza ahora temblaban, desgastadas por las dificultades. Una ola de dolor e impotencia se apoderó de Jack. No solo vio a la señora Henderson, vio la injusticia, la crueldad de la vida y el implacable paso del tiempo. Jack respiró profundamente, tratando de reprimir las emociones que crecían dentro de él.
Sabía que la señora Henderson no había terminado aquí solo por el destino. La vida podía ser dura, pero las personas como ella, aquellos que dedicaron sus vidas a educar y dar forma a las generaciones futuras, no merecían ser descartados de esta manera. ¿Cómo llegó a esto? La pregunta resonó en su mente sin respuesta. Una ira silenciosa se agitó dentro de dirigida no solo a la sociedad, sino también hacia la gente que la rodeaba. Los recuerdos de sus hijos de ellos parpadearon en su mente. Recordó haberla oído hablar de ellos durante las lecciones. Sus ojos se iluminaban cada vez que hablaba de su pequeña familia, 2 hijos, en quienes puso todas sus esperanzas. Pero, ¿dónde estaban ahora? ¿Cómo pudieron dejar que la señora Henderson cayera en circunstancias tan desesperadas? Jack no pudo evitar sentir una ira latente hacia los hijos que habían fallado en su deber, las mismas personas que deberían haber resultado heridas. Su apoyo en su momento de necesidad. Sus pensamientos profundizaron en imágenes fragmentadas de su vida. Tal vez no fueron solo sus hijos quienes la habían abandonado. Tal vez la sociedad misma le había dado la espalda a alguien que había dedicado toda su vida a los demás. No podía comprender que podría haber llevado a una mujer como la señora Henderson, alguna vez un símbolo de conocimiento e integridad, a ser reducida a tal estado. El semáforo se puso verde, pero Jack no se dio cuenta. Permaneció arraigado en el lugar mirando a la señora Henderson. Una tormenta de emociones agitándose dentro de los recuerdos se entrelazaron con el presente, formando una imagen incompleta pero profundamente dolorosa. La mujer que alguna vez había creído en él y lo había elevado ahora necesitaba que lo salvara a ella, pero ¿qué podía hacer? No sabía la respuesta, pero sabía. Una cosa no podía alejarse, no de ella. Afuera la señora Henderson se acurrucó más fuerte cuando una ráfaga de viento frío pasó agarrando la delgada manta como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Algo dentro de Zack se encendió. Ya no había lugar para la duda. Ella lo necesitaba y él no iba a dejar que la historia se repitiera, donde aquellos que una vez la amaron la habían abandonado a la soledad y la desesperación. El auto permaneció parado en la intersección, la luz roja reflejándose en el parabrisas, pero Saki O'Neill era ajeno al mundo que lo rodeaba. La imagen de la señora Henderson, su antigua maestra que una vez lo levantó, ahora acurrucada en la acera helada, lo perseguía como un dolor ineludible. Sus frágiles hombros temblaban en el viento cortante y sus ojos, una vez llenos de amabilidad y esperanza, ahora solo mostraban agotamiento, como si lo hubiera entregado todos. Jack intentó reconstruir su historia en su mente, pero los fragmentos eran demasiado vagos. ¿Cómo pudo alguien como ella haber caído hasta tal punto que una vez había sido un símbolo de resiliencia y dedicación, una mujer que dedicó su vida a impartir conocimiento, fe y amor a sus estudiantes, pero ahora estaba allí sentada, olvidada, abandonada, como si nunca hubiera existido? Jack no podía dejar de cuestionar a las personas que deberían haber estado allí para ella, sus 2 hijos, de los que había hablado con tanto orgullo mientras estaba de pie al frente del aula. ¿Dónde estaban? Ahora recordó las historias que solía compartir durante las lecciones, cómo sacrificaba todo para criarlos bien. Había gastado su escaso salario en libros de matrícula y en asegurar su futuro, pero ahora, cuando más los necesitaba, ¿dónde estaban? Una oleada de ira brotó dentro de Jack. Esos hijos no solo la habían abandonado, la habían traicionado, no solo habían compartido sus responsabilidades, habían borrado el recuerdo de la madre que les había dado todo. Podía imaginarla llamándolos por un poco de apoyo o consuelo solo para ser respondida con excusas, promesas vacías y eventualmente un silencio ensordecedor. Pero su dolor no provenía únicamente de su familia. Jack sabía que esta sociedad no tenía lugar para los vulnerables, especialmente los ancianos como la señora Henderson. Los sistemas de apoyo, si existían, no eran más que garantías vacías. Una mujer que había pasado su vida contribuyendo a su comunidad, que había sido una luz guía para innumerables estudiantes, ahora era vista como una carga, olvidada en medio de las ruinas de Skid Row. Una ráfaga de viento más fuerte sopló, llevando el hedor de los callejones cercanos. La conmoción vio cómo la señora Henderson se apretaba más con una manta hecha jirones, como si fuera su último escudo contra el frío y la dureza de la vida. Su pecho dolía no solo por ella, sino por la flagrante injusticia que tenía ante él. ¿Cómo podía alguien como ella ser empujada a tal punto de ruptura? ¿Cómo podía el mundo ser tan cruel? El semáforo se puso en verde y el conductor lo miró. «Señor Jack, ¿nos vamos?» Las palabras lo devolvieron a la realidad, pero no fueron suficientes para disipar el tumulto en su mente por un momento. Se miró a través de la ventana del auto otra vez, viendo a la señora Henderson todavía sentada allí, pequeña, sola y completamente impotente. Sabía que podía darse la vuelta. El auto podía avanzar por la calle como cualquier otro transeúnte. Probablemente ni siquiera notaría su presencia y el mundo seguiría girando como si nada hubiera pasado, pero en el fondo entendía que no podía
Hacerle eso no a la señora Henderson, no a la mujer que le había hablado sobre la amabilidad, la paciencia y el valor de nunca abandonar a nadie. Esa se volvió hacia el conductor, su voz baja pero resuelta se detuvo. El conductor pareció sorprendido, pero rápidamente obedeció. El gran todoterreno se detuvo lentamente en la acera. Jack respiró profundamente como si se estuviera preparando para lo que vendría cuando abrió la puerta del auto y salió una ráfaga rápida de aire helado. Lo golpeó directo a la cara, pero no le importó. Miró hacia la señora Henderson, sus ojos llenos de emociones, impotencia, dolor y determinación. Cada paso que daba se sentía pesado mientras se acercaba a ella, pero no era la duda lo que lo pesaba. Saki O'Neill salió del todoterreno sin enfrentarse a las miradas curiosas ni a los murmullos de los transeúntes. Con su imponente figura y su paso decidido, parecía silenciar el mundo que lo rodeaba, aunque solo fuera por un momento. Caminaba lentamente hacia la señora Henderson. Cada paso se sentía pesado por el dolor y la confusión que latían en su interior. Delante, la señora Henderson estaba sentada encorvada en la acera, ajena a su presencia. El viento frío le alborotaba el pelo plateado, revelando un rostro demacrado y una piel curtida. Mantenía la cabeza gacha, como si intentara encogerse para desaparecer de la crueldad del mundo. Se detuvo frente a ella. Su mirada se fijó en un rostro que una vez había sido un símbolo de bondad y sabiduría. Su voz cargada de emoción rompió el silencio. Señora Henderson. El sonido de su voz la sobresaltó y levantó la vista de repente por un momento fugaz. Sus ojos cansados se iluminaron con sorpresa, tal vez incluso un destello de alegría, pero fue rápidamente reemplazada por vergüenza. La vergüenza se extendió por su rostro cuando se dio cuenta del estado en el que se encontraba, su yo más vulnerable frente a un exalumno que una vez había apreciado. Sakille, ¿eres tú?, preguntó con voz temblorosa por la duda y la incredulidad. Sus ojos escanearon su rostro buscando confirmación de que este era de hecho el chico alto de ojos brillantes que una vez creyó que alcanzaría la grandeza, pero casi de inmediato miró hacia otro lado. Sus manos temblaban mientras tiraba de una manta hecha jirones sobre sus frágiles dedos y ropa raída. Se retorció con su cabello plateado despeinado como si tratara de ocultar el marcado contraste entre su estado actual y la mujer fuerte y orgullosa que una vez había sido. Se arrodilló frente a ella. Sus ojos se hincharon mientras miraba profundamente a los ojos cansados de su exmaestra. «Soy yo, señora Henderson. Soy Sakille», dijo con su voz profunda, cálida pero rebosante de emoción. Quería que ella supiera que no importaban sus circunstancias en sus ojos. Ella todavía era la reverenciada maestra que había cambiado su vida, pero la señora Henderson negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, llenos de humillación. «No quiero que me veas así», murmuró débilmente, su voz apenas por encima de un susurro. «No necesitas preocuparte por mí, Sakille, estoy bien». Sus palabras sonaron más como un intento de consolarse a sí misma que a él, e incluso ella no parecía creerlas. Jack sintió que su corazón se rompía. No solo vio la adversidad grabada en su rostro, sintió el dolor más profundo, la angustia de alguien que había dedicado su vida a sus estudiantes solo para ser olvidada por la sociedad. Ella no quería que la viera de esta manera, no porque no quisiera ayuda, sino porque temía la decepción en sus ojos, pero no había juicio en la mirada de Jack hacia la señora Henderson. Seguía siendo la mujer compasiva y sabia que una vez le había enseñado el verdadero valor de ser humano. «Señora Henderson, no tienes que hacer esto», dijo Jack, su voz firme pero gentil. «No me importa dónde estés o cómo te veas, solo quiero que sepas que no estás sola». Colocó su gran mano suavemente sobre las frágiles de ella. Fue un gesto simple, pero para ella se sintió como un rayo de luz que atravesaba el vacío oscuro de su mundo. La señora Henderson lo miró y por primera vez las lágrimas corrieron por sus mejillas. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud, de una débil creencia que tal vez no la habían olvidado por completo, pero dudó y retiró la mano ligeramente, como si intentara mantener cierta distancia. «Sakille, no quiero ser una carga para ti. Tienes tu propia vida, tu futuro por delante. Solo soy alguien cuyo tiempo ha pasado». Sus palabras cortaron a Jack como un cuchillo. No podía aceptar que ella se viera a sí misma como nada más que una carga. Sabía el impacto que había tenido en su vida y en las vidas de innumerables otros estudiantes. Había construido las bases para la persona en la que se había convertido. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados y dejar que su amada maestra se hundiera en la oscuridad? La oscuridad la miraba directamente a los ojos llenos de lágrimas. Jack habló con determinación, su voz firme. «Señora Henderson, una vez me ayudó a creer que podía lograr cualquier cosa. Ahora es mi turno de ayudarla. No me voy.
Tú aquí por otro segundo la señora Henderson se estremeció no por el frío, sino por el peso de sus palabras llegando profundamente a su corazón, aunque todavía parecía vacilante. No se negó esta vez, hizo un pequeño gesto, y en sus ojos por primera vez en años apareció un débil rayo de esperanza. Jack se puso de pie suavemente ayudándola a ponerse de pie. Su imponente figura la protegió del viento cortante mientras la guiaba hacia el auto. Las escaleras y los susurros de los espectadores se desvanecieron en una relevancia. Todo lo que le importaba a Jack en ese momento era la mujer a su lado, la maestra que una vez había iluminado su camino en la vida. Jack ayudó suavemente a la señora Henderson a ponerse de pie, su mano sosteniendo firmemente la de ella como para prometerle silenciosamente que ya no tendría que enfrentar el frío y la soledad por su cuenta. Al principio trató de apartar su mano, su voz suave pero teñida de vacilación. Saquille, realmente no quiero molestarte, me he acostumbrado a esta vida, pero Jack no la dejó terminar, sus ojos resueltos clavados en los de ella, entregando una seguridad tácita de que no se podía negar. Que has hecho tanto por mí, ahora es mi turno de ayudarte. No te dejaré quedarte aquí ni un minuto más, dijo su voz cálida pero inquebrantable. La mirada de la señora Henderson vaciló. Estaba acostumbrada a ser ignorada, a sentirse como una carga que nadie quería llevar, pero los ojos de esa llenos de determinación y gratitud suavizaron algo dentro de ella. Finalmente asintió levemente, como si se permitiera un fugaz momento de esperanza, incluso si solo fuera por un segundo. El todoterreno se deslizó por las frías calles de Los Ángeles, llevando consigo un pesado silencio entre dos personas, una maestra y su exalumna. La señora Henderson estaba sentada en el auto, sus frágiles manos agarrando una delgada manta. Llevaba a todas partes un frágil escudo contra la dureza de la vida. Sus ojos evitaban las chozas. En su lugar miraba por la ventana, pero él no podía apartar los ojos de ella. Veía el cansancio en cada movimiento, en cada respiración superficial, y pesaba mucho sobre el auto. Se detuvo en un hotel cercano. Sus cálidas luces brillaban como un faro de refugio cuando se abrió la puerta y gentilmente la ayudó a salir. Los ojos curiosos del personal y los invitados se volvieron hacia ellos. Una anciana envuelta en un abrigo andrajoso caminaba lentamente al lado de un hombre imponente y conocido. El marcado contraste era imposible de ignorar. Pero Jack no prestó atención a las escaleras. Los susurros o los juicios ya no importaban. Necesitamos una habitación, Jack le dijo a la recepcionista. Su voz firme provocó una acción rápida a pesar de la confusión momentánea de la recepcionista al ver a la señora Henderson en minutos. Jack la acompañó personalmente a la habitación. Un espacio limpio y cálido, equipado con comodidades que no había conocido en años. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, la señora Henderson experimentó comodidad en el baño. Una cascada de agua tibia se apoderó de su piel áspera y curtida, lavando no solo la suciedad y el frío, sino también fragmentos de recuerdos dolorosos que se habían aferrado a ella durante años. De pie frente al espejo, sus manos temblorosas tocaron su rostro, un rostro que apenas reconocía, arrugas, ojos hundidos y una tez curtida, contaban la historia de sus luchas. Pero ahora, al menos por un momento, sintió un destello de paz. Pensó que se había perdido para siempre, perdida cuando salió del baño. Jack la estaba esperando con una comida caliente en la mesa. El sencillo plato de sopa de pollo y pan fresco le pareció un festín. Se sentó. Sus manos temblaban ligeramente cuando cogió la cuchara, pero Jack no dijo una palabra. Solo sonrió de manera alentadora. «Tómate tu tiempo. Come despacio», dijo con voz suave. Ella lo miró con los ojos brillantes de lágrimas, incapaz de encontrar las palabras para expresar su gratitud. En cambio, susurró un suave gracias, tan débil que apenas oyó cuando terminó la comida. La señora Henderson se reclinó en su silla, sus ojos vagando por la habitación, la cálida manta que la envolvía, el suave resplandor de la lámpara de noche y la tenue música que sonaba en la radio. Todo se sentía desconocido pero reconfortante por primera vez en años. No sentía que tuviera que luchar contra el frío, el hambre o el miedo omnipresente que ensombrecía su vida. «Saquille, no sé qué decir», comenzó, con la voz atorada en su garganta. «No pensé que volvería a sentir esto». Sa sonrió con su expresión tierna pero firme, con resolución. «No tienes que decir nada, señora Henderson. Solo quiero que sepas que te mereces esto y mucho más aún debajo de esta frágil capa de paz recién encontrada». Jack sabía que esto era solo el comienzo. Él entendía la profundidad de su sufrimiento, cuán profundas eran las cicatrices, el abandono de sus propios hijos, la traición que la dejó aislada había dejado heridas que no sanarían. Fácilmente él no solo quería liberarla de las dificultades materiales, quería restaurar el respeto propio, la fe y el optimismo que una vez tuvo esa noche. Jack se sentó junto a la ventana mirando las luces centelleantes de Los Ángeles. Hizo una promesa silenciosa de que este no sería el único acto de bondad. La señora Henderson merecía una vida mejor y él haría
Todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que la tuviera la habitación del hotel estaba en silencio con solo el suave zumbido de música suave que sonaba de una pequeña radio en la esquina. La señora Henderson se reclinó en su silla con los ojos distantes, como si las cálidas paredes del hotel la estuvieran atrayendo lentamente hacia una parte de su memoria, mucho más allá de ella sentados Jack, su mirada atenta y tranquila, lista para escuchar cualquier cosa que ella quería compartir. Empezó a hablar con su voz lenta pero pesada por el peso del dolor reprimido durante mucho tiempo. Yo solía ser maestra, dijo con un destello de orgullo brillando en sus ojos. Aunque rápidamente fue reemplazado por tristeza, durante más de 40 años enseñé a miles de estudiantes, niños que eran traviesos y tercos y otros que eran tímidos, como tú en ese entonces. Jack sonrió levemente ante su mención de él. Te recuerdo, Saquille, continuó. Eras más alto que los demás. Siempre inclinabas la cabeza avergonzado. Pero vi algo en ti, una chispa. Sabía que podías hacer grandes cosas. Pero a medida que hablaba, su historia se oscureció como si la luz de esos alegres recuerdos estuviera siendo eclipsada por la oscuridad que la vida le había dado. Amo mi trabajo, continuó con su voz temblorosa, esos días de pie frente a pizarrón sosteniendo un trozo de tiza mirando a mis estudiantes con entusiasmo. Aprendí que esos fueron los momentos más felices de mi vida, pero la vida no siempre resulta como esperamos. Ella habló de su marido, el hombre que había compartido sus luchas y alegrías. No eran ricos, pero tenían amor y compañía. Él era mi roca, ella dijo con voz entrecortada, pero luego él se fue tan de repente un ataque a corazón. Sus ojos se hundieron profundamente como si aún pudiera ver su silueta persistiendo en su memoria. Después de la muerte de su marido, ella trató de mantener su vida unida. Pero la vejez y la enfermedad llegaron sigilosamente trayendo facturas médicas crecientes. La artritis me hizo imposible pararme en la pizarra más. Ella explicó que tuve que dejar el aula, dejar a mis estudiantes, y luego todo empezó a desmoronarse. Mientras su salud se deterioraba a momentos, se vio obligada a vender su pequeña casa, la casa en la que ella y su marido habían construido tantos recuerdos para cubrir sus gastos médicos. Yo pensaba que al menos tenía a mis 2 hijos, ella dijo con voz temblorosa. Ellos prometieron que nunca me dejarían sola, pero esas promesas eran solo palabras. Frunció el seno sintiendo el peso de su dolor en cada palabra. Describió cómo sus hijos inicialmente Cao llamaba a menudo, incluso la visitaba para cuidarla. Pero con el tiempo las llamadas se hicieron menos frecuentes y las promesas de ayuda se volvieron huecas. Cuando pidió apoyo financiero, afirmaron que tenían sus propias familias a las que cuidar y facturas que pagar. Un día llamé a mi hijo mayor, contó que se le quebró la voz. Solo necesitaba un poco de dinero para la medicación, pero me dijo que ya no podía ayudarme. Dijo que necesitaba cuidarme sola. Se estremeció ligeramente como si reviviera ese momento desgarrador. Les di todo, pero me di cuenta de que cuando no te queda nada para dar, pierdes tu valor ante sus ojos. Después de vender su casa, se mudó a un refugio temporal, pero estaba lejos de ser seguro o tranquilo. Hablaba de noches de insomnio en las que escuchaba discusiones, gritos e incluso disparos cerca. Estaba aterrorizada, pero no tenía otro lugar al que ir. El golpe final llegó cuando se produjo un incendio en el refugio. Perdió todo lo que le quedaba, desde sus documentos de identidad hasta las viejas fotos de su marido. Todo lo que me quedaba en esta vida se redujo a cenizas. Dijo que su voz era ronca. Desde entonces vivió en las calles, con nada más que una manta hecha jirones y un corazón lleno de recuerdos tristes. Jack no dijo nada. Simplemente se sentó allí en silencio, escuchando, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. Sus palabras lo atravesaron como cuchillos y su ira hacia sus hijos creció con cada momento que pasaba. ¿Cómo podían abandonarla así? No podía comprender tal egoísmo y frialdad, especialmente hacia alguien que había dedicado su vida a amarlos y sacrificarse por ellos. No quiero culparlos, dijo como si sintiera sus pensamientos. Creo que tienen sus propias luchas, pero duele darse cuenta de que ya no soy una prioridad para nadie. Sus ojos se encontraron con las chozas nubladas, pero con un leve rayo de esperanza. Nunca pensé que te volvería a ver, Saquille, y yo. Ciertamente nunca pensé que alguien se preocuparía por mí de esta manera. Jack apretó las manos debajo de la mesa, luchando por mantener sus emociones bajo control, pero en su corazón se estaba formando una promesa silenciosa. No la dejaría soportar otro día de sufrimiento. Ella una vez había sido una luz guía en su vida, y ahora él haría todo lo que estuviera en su poder para devolverle esa luz a ella. Jack escuchó en silencio cada palabra de la señora Henderson como un fragmento oscuro que se unía para formar una imagen sombría de su vida en sus años crepusculares. Los recuerdos de esos días miserables surgieron a través de su voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas que perforaron el corazón de Jack con un dolor insoportable. La vida en los refugios se detuvo como si fuera reacia a llamarlo vida, porque no era más que una batalla por la supervivencia. No es un lugar para alguien viejo como yo.
Es un lugar lleno de desesperación violenta y escaleras frías e indiferentes de quienes te rodean. Contó sus primeras noches allí cuando todavía se aferraba a la débil esperanza de poder encontrar ayuda, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. El refugio estaba abarrotado, sucio y lleno de personas tan destrozadas por la vida que solo podían luchar para sobrevivir. No era un lugar seguro. A menudo estallaban peleas con gritos y algunos gritos a veces desgarradores resonando a través de las noches oscuras. Unas cuantas veces presenció actos de brutalidad tan horribles que no se atrevió a hablar de ellos. Hubo una noche que susurró su voz bajando a casi un suspiro. Escuché pasos silenciosos en la oscuridad acercándose a mi cama. Solo podía quedarme quieto, contenerla respiración y rezar para que no me hicieran daño. Jack apretó los puños con fuerza mientras escuchaba, imaginando a la señora Henderson, una frágil anciana viviendo en constante miedo. Las comidas en el refugio siempre eran escasas, nunca suficientes para evitar el hambre corrosiva. Tenía que competir por restos básicos de comida como pan o sopa aguada con individuos más jóvenes y fuertes. Nunca pensé que llegaría un día, dijo con la voz ahogada, cuando tendría que hacer una larga fila solo para obtener un trozo de pan duro. Algunas noches me iba a dormir sin nada en el estómago, pero incluso eso no fue lo peor. Habló del incendio que estalló en el refugio. Esa fue la noche en que todo lo que quedaba de su vida, sus últimos hilos a su pasado, se redujeron a cenizas. Viejas fotografías de mi marido, mis certificados de enseñanza, los libros que usé para enseñar, todo se quemó en ese fuego. Hizo una pausa, sus ojos apagados fijos en sus frágiles manos como si todavía sintiera el peso de la pérdida. Traté de salvarlas aquí y eran todo lo que me quedaba, pero el fuego no perdonó nada. Se tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. Él entendió el valor de esos recuerdos, no solo como cosas materiales, sino como los hilos frágiles que la ataban a la vida que una vez tuvo, y ahora incluso esos hilos se habían cortado después de que el refugio se incendiara. No tenía otro lugar a donde ir. Skid Row, con su hedor, la violencia y el abandono de la sociedad se convirtieron en su nuevo hogar, pero vivir en Skid Row no era vivir, era simplemente sobrevivir. Ella describió las noches que pasó durmiendo en el suelo frío con una manta hecha jirones como su único escudo contra la crueldad del mundo. Ella habló de hurgar en los contenedores de basura en busca de comida y como lloró la primera vez que tuvo que hacerlo por pura desesperación. Yo solía pensar que tenía orgullo, ella dijo con voz temblorosa, pero cuando tienes hambre y congelarse, el orgullo no significa nada. Todo lo que quieres es sobrevivir otro día, pero la peor parte no era el hambre ni el frío, la peor parte era la sensación de ser olvidada, le dijo a Sacomo. La gente la miraba en la calle como si fuera un fantasma, como si no existiera. Evitan tus ojos, dijo su voz llena de dolor, silencioso, como si mirarte pudiera hacerles captar esta miseria. A veces me preguntaba si soy humano o solo un cadáver ambulante. Saxa Frouse, en sus palabras cortantes, una ira profunda brotó dentro de él, no solo por la gente que la ignoraba, sino por una sociedad en su conjunto, una sociedad donde alguien como ella podía ser dejado de lado sin pensarlo dos veces. ¿Cómo podía una mujer que había dedicado su vida a la educación, que había sido una luz guía para tantos estudiantes, terminar así? Saquille, dijo la señora Henderson suavemente. Su voz se desvaneció, pero con un leve destello de esperanza en sus ojos. No te digo esto por lástima, solo quiero que entiendas que la vida no siempre va como esperamos, pero conocerte hoy me hace sentir que todavía tengo algo de valor, como sigo siendo una persona. Jack apretó su agarre, su mirada se cruzó con la de ella. Señora Henderson, dijo su voz baja y llena de emoción, no solo vales algo, eres una persona que cambió mi vida y no te dejaré vivir así. Y otro día en su corazón, Jack hizo una promesa de que no solo la ayudaría a sobrevivir, haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarla a recuperar su vida, su dignidad y la esperanza que merecía, porque la señora Henderson no era un fantasma, ella era la maestra que una vez le dio luz y ahora era su turno de devolverle esa luz. Jack se sentó en silencio durante un largo tiempo. Después de que la señora Henderson terminó su historia, sus palabras se sintieron como una cuchilla afilada cortando profundamente en su corazón y dejando atrás un dolor que no se desvanecería. Él sabía que simplemente traerla a este hotel no era una solución. Ella necesitaba más que solo un techo sobre su cabeza. Ella merecía una vida llena de dignidad y felicidad, el tipo de vida que había pasado su juventud dando a los demás. Jack respiró profundamente. Señora Henderson, le prometo que esto no será solo una noche. Haré todo lo que pueda para ayudarla a reconstruir su vida. Esa misma noche, Jack entró en acción. Abrió su lista de contactos y comenzó a llamar a amigos cercanos, socios comerciales e incluso organizaciones benéficas con las que había trabajado en el pasado. Su voz profunda y decidida se transmitió a través de cada llamada, sin dejar lugar a la negativa. Necesito su ayuda. Dijo que una antigua maestra mía está en problemas y no la dejaré vivir así ni un día más. Cada llamada era un paso adelante en su plan, desde los mejores médicos y abogados de renombre hasta los líderes de la caridad.
Jack no escatimó esfuerzos en utilizar cada conexión que tenía para asegurarse de que la señora Henderson recibiera un apoyo integral. A la mañana siguiente, se organizó un examen médico completo para ella. Sabía que años de hambre y frío habían dejado su cuerpo con heridas que no sanarían fácilmente. Mientras estaba sentada en la clínica, los médicos vieron la fragilidad en ella, sus manos temblorosas, sus ojos cansados, y entendieron que esta no era una paciente común. Con el respaldo de Sa, comenzó a recibir la atención médica necesaria, tratamientos para sus articulaciones, apoyo nutricional y terapia psicológica. Para Jack la ayudó a recuperarse física y emocionalmente, pero Jack sabía que no era solo su salud la que necesitaba sanar, también tenía que restaurar su autoestima y su sentido de propósito. En los días siguientes, contrató a un abogado para que le ayudara a recuperar sus documentos de identificación que había perdido en un incendio. El proceso no fue fácil, ya que ya no tenía ningún papeleo para demostrar su identidad. Sin embargo, gracias a la determinación de Jack y la ayuda de sus socios, paso a paso, comenzó a recuperar sus valores básicos. No eres un fantasma. La señora Henderson Jack le dijo una tarde mientras estaban sentados juntos en el hotel. Eres una mujer increíble y quiero que el mundo recuerde eso. Para la señora Henderson, lo que más había apreciado en la vida no eran las posesiones materiales ni la fama, sino la enseñanza. Jack sabía que eso realmente la ayudó significaba encontrar una manera de reconectarla con la profesión que una vez le había dado sentido a su vida. Se acercó a un centro educativo comunitario en Los Ángeles que se especializaba en apoyar a niños desfavorecidos. Cuando Jack compartió la historia de la señora Henderson, el director no solo aceptó ayudar, sino que expresó su admiración por ella. Los niños aquí necesitan a alguien. Como ella dijo el director, alguien que ha enfrentado dificultades y todavía tiene pasión por la educación. Ella será una fuente increíble de inspiración. Mientras trabajaba para ayudar a la señora Henderson, Jack no podía ignorar la ira que sentía hacia sus dos hijos. Él sabía que eran ellos los que la habían abandonado cuando más los necesitaba. Después de una búsqueda persistente, finalmente se puso en contacto con ellos. Cuando se conocieron, Jack no dijo mucho, pero sus ojos tenían una decepción honesta e inconfundible. No te entiendo, dijo su voz baja pero penetrante. ¿Cómo pudiste darle la espalda a la madre que sacrificó todo por ti? Sus hijos intentaron justificarse alegando dificultades financieras y su incapacidad para asumir la responsabilidad de cuidarla, pero Jack no los dejó salir del apuro. Las dificultades no son una excusa para abandonar a la persona que te llevó a través de la vida. Traicionaste a la misma mujer que te dio todo. Mientras Jack no lo forzó, sus palabras fueron como una llamada de atención. Dejándolos con un profundo sentido de vergüenza, uno de los hijos rompió a llorar prometiendo tratar de enmendar. Pero Jack sabía que la confianza de la señora Henderson había sido profundamente herida cuando los planes comenzaron a tomar forma. Jack notó un cambio en la señora Henderson. Aunque todavía frágil, sus ojos comenzaron a brillar y una leve sonrisa comenzó a regresar a su rostro por primera vez en años. Sintió que no estaba luchando sola, y todo esto fue provocado por la gratitud y la determinación de una exalumna en la que una vez había creído. Jack sabía que esto era solo el comienzo, pero juró que no importaba cuánto tiempo tomara, ayudaría a la señora Henderson a recuperar la vida que realmente merecía. Los primeros días del viaje de renovación de la señora Henderson fueron una mezcla de esperanza e incertidumbre, aunque Jack la cuidó con una dedicación inquebrantable. A menudo se sentaba en silencio durante horas como si no pudiera creer que finalmente estaba dejando atrás la dura vida que había vivido, había soportado durante tantos años, pero se negó a dejarla vivir en sus preocupaciones. Con paciencia y compasión, él se quedó a su lado ayudándola a recuperar la vida que le habían robado. Con el apoyo de Jack, los médicos desarrollaron un plan de tratamiento integral para la señora Henderson. El dolor en las articulaciones que una vez le dificultó caminar se alivió gradualmente gracias a las terapias médicas modernas. Se la llevaba con frecuencia al hospital. A veces pasaba horas en la sala de espera solo para asegurarse de que recibiera la mejor atención posible al mismo tiempo. El proceso de restauración de sus documentos de identificación se completó cuando sostuvo su nueva tarjeta de identificación en sus manos. Sus ojos se llenaron de emoción. «Siento que soy una persona otra vez», le susurró a Jack. Su voz temblaba por las lágrimas, pero Jack no se detuvo allí. Alquiló un apartamento pequeño pero acogedor para ella en un vecindario tranquilo, lejos del ruido y el caos de Skid Row. El apartamento tenía una pequeña sala de estar, un dormitorio y un escritorio, junto a la ventana donde la luz del sol entraba a raudales todas las mañanas. Cuando entró por primera vez al apartamento, se quedó en silencio. Su mano temblaba al tocar las paredes limpias.
El suave aroma del nuevo espacio le dio una sensación de paz que no había sentido en años. «Te lo mereces», Jack dijo con su cálida sonrisa tranquilizándola. Jack entendió que más allá de la curación física, lo más importante era ayudarla a redescubrir su sentido de valor y confianza. No era una tarea fácil. Los años que había pasado siendo olvidada por la sociedad habían dejado profundas cicatrices emocionales, pero Jack le recordaba constantemente el profundo impacto que una vez había tenido en él y en innumerables otros estudiantes. «Señorita Henderson, no solo me enseñaste a leer o escribir», dijo Jack. «Una noche, mientras estaban sentados juntos en su nuevo apartamento, me enseñaste a creer en mí misma, a enfrentar la vida de frente. No eras solo una maestra, cambiaste la vida». Esas palabras fueron más que un simple estímulo. Jack quería que ella sintiera que todavía importaba, que su vida todavía tenía un significado para reforzar su confianza. Jack organizó una pequeña reunión con algunos de sus antiguos estudiantes. Se acercó a sus antiguos compañeros de clase, aquellos que alguna vez habían estado bajo su guía. Algunos de ellos ahora eran maestros, abogados o trabajadores comunitarios, personas que se habían inspirado en su dedicación para construir sus propias vidas. La reunión se llevó a cabo en una pequeña habitación en el centro comunitario. Cuando la señora Henderson entró, sus ojos se abrieron cuando vio los rostros familiares pero adultos de sus antiguos estudiantes. «¿Me recuerda, señora Henderson?» Un hombre de mediana edad sonrió mientras se acercaba a ella. «Me enseñaste en tercer grado, por ti creí que realmente podía ser buena en matemáticas». Una joven sentada en la primera fila habló. «Fuiste la primera persona que me animó a leer por ti. Ahora soy escritora». La señora Henderson miró alrededor de la sala. Las lágrimas corrían por su rostro. Se quedó sin palabras, pero sus ojos brillaban de orgullo y emoción. Estos estudiantes eran la prueba viviente del trabajo de su vida, que lo que había hecho nunca fue olvidado. Se quedó quieta en la parte de atrás mirando cómo se desarrollaba la escena. Notó un cambio en ella, la luz en sus ojos, su sonrisa, y la forma en que se paró un poco más alta de lo que había estado en años. La reunión no solo trajo alegría, reavivó un fuerte sentido de autoestima en la señora Henderson. Poco a poco comenzó a creer que no era invisible ni una carga ni una víctima. Era alguien que había vivido una vida significativa y podía seguir viviendo con ese orgullo. «Gracias», Saquille dijo al final del día mientras compartían una cena sencilla en su nuevo apartamento. «Pensé que no me quedaba nada por lo que vivir, pero me recordaste que todavía importo y que eso es más preciado que cualquier cosa». Se la miró con una sonrisa gentil pero firme. «Señora Henderson, no solo vives para ti, vives para siempre. A todos los que alguna vez has inspirado, y nunca estarás sola en el corazón de Jack». Él sabía que este viaje solo estaba comenzando, pero para la señora Henderson este fue el primer momento de verdadera renovación. Un momento en el que la vida una vez más encontró su camino en su vida. Los días de curación y reconstrucción, la fe había llevado a la señora Henderson a un nuevo punto de inflexión en su vida. Con una determinación inquebrantable había llegado. Jack se dirigió a un centro educativo comunitario dedicado a niños de entornos desfavorecidos cuando recibió una invitación para convertirse en mentor educativa en el centro. Apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Todavía puede enseñar?», preguntó suavemente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y un toque de incertidumbre. Jack sonrió y le tomó la mano con suavidad. «No solo puedes, sino que debes hacerlo. Esos niños te necesitan como yo una vez lo hice esa mañana». La señora Henderson llegó al centro educativo con una mezcla de nerviosismo y emoción. En su bolso había una caja de tiza nueva, un regalo que se había preparado cuidadosamente para este día especial. Cuando entró en el pequeño salón de clases, sus paredes estaban decoradas con frases motivadoras y de agradecimiento. Un grupo de niños de entre 10 y 12 años se volteó para mirarla con ojos curiosos. «Hola a todos», dijo la señora Henderson suavemente. Su voz tembló ligeramente al principio, pero cuando tomó un trozo de tiza y escribió las primeras palabras en la pizarra, todo rastro de ansiedad se desvaneció. Este era el lugar al que pertenecía. Los recuerdos de su primer día como maestra hace años regresaron rápidamente, llenándola de calidez y alegría mientras miraba las pequeñas caras inquisitivas de los niños que conocía. Se dio cuenta de que si bien el tiempo había cambiado muchas cosas, el poder de la educación y su amor por sus estudiantes permanecieron firmes. Los niños en el centro, al igual que como una vez se vio a sí misma, eran almas vulnerables y llevaban historias pesadas. Un niño con ojos agudos que ocultaban una profunda tristeza. Una niña tímida que luchaba por leer un pasaje correctamente, e incluso los tercos que intentaban mantener la distancia. Todos le recordaron que su misión no era solo enseñar,
sin ayudarlos a descubrirse a sí mismos durante esa primera lección mientras enseñaba un ejercicio simple sobre el análisis de una historia corta. Una niña tímida levantó la mano y le preguntó a la señorita, ¿qué hizo antes de esto? La señora Henderson sonrió suavemente, sus ojos suaves con amabilidad. Yo solía ser maestra, pero luego me alejé de eso por un tiempo y hoy estoy tan feliz de volver a hacer esto otra vez. La niña asintió con la cabeza. Un destello de admiración se iluminó en sus ojos. Fue en ese momento que la señora Henderson se dio cuenta de que todavía tenía poder de inspirar tal como lo había hecho en el pasado, aunque la alegría de enseñar llenaba el corazón de la señora Henderson con una fuerza renovada. Los recuerdos de la traición de sus dos hijos a menudo resurgieron como sombras inquietantes un día, cuando vio a un niño en el centro. Sus ojos le recordaron a su hijo mayor, el niño que una vez le había tomado la mano cuando era niña y le había prometido que nunca la dejaría sola. ¿Los culpas? Jack le había preguntado durante una de sus conversaciones. Ella negó con la cabeza, su mirada sombría. No, pero duele. Pensé que mi amor y mi sacrificio serían suficientes para mantenerlo cerca, pero la vida no es tan simple. Jack entendió que el dolor de ser olvidada por las personas que más amaban no se desvanecería fácilmente, pero también vio que la luz regresaba gradualmente a ella a través de los niños, a través del aula y a través de la fe que había redescubierto. Una tarde, después de terminar su lección, un niño tímido se le acercó y le susurró, «Señorita, nunca antes había obtenido una buena nota en literatura, pero gracias a usted obtuve una A». Hoy levantó su papel de examen. Sus ojos brillaban de alegría. La señora Henderson colocó suavemente su mano sobre su hombro. Una ola de calidez llenó su corazón. «Lo hiciste maravillosamente», dijo. Su voz temblaba de emoción. «Estoy tan orgullosa de ti». En ese momento, no solo sintió la felicidad de una maestra, sino también la sensación de renacimiento dentro de sí misma. No solo estaba dando conocimiento, estaba recuperando alegría y propósito de la vida desde la distancia. Jack vio su corazón hincharse de emoción. Vio a su antigua maestra, la mujer que una vez lo había perdido todo, ahora de pie frente a una pizarra, sus ojos iluminados con esperanza y amor. Esto no era solo un regreso, era un nuevo comienzo. Jack sabía que el viaje de la señora Henderson estaba lejos de terminar, pero también sabía que había encontrado su luz nuevamente, la misma luz que una vez había usado para iluminar su vida y las vidas de innumerables estudiantes antes. Y esta vez no estaba caminando sola caminos. Aquilla O'Neill se sentó tranquilamente en una silla en la parte de atrás del aula, observando en silencio a la señora Henderson. Mientras estaba de pie en el podio, la imagen de ella sosteniendo un trozo de tiza, sus ojos se iluminaron mientras guiaba a los niños a través de cada palabra. Evocaba una calidez en el que nunca había sentido antes. Esto no se trataba solo de devolver, era una lección profunda sobre el valor de la compasión. Cuando Jack comenzó a ayudar a la señora Henderson, solo quería recompensarla por todo lo que había hecho por él. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que el cambio no solo le estaba sucediendo a ella, también la estaba transformando. Comenzó a ver el mundo a través de una lente diferente, entendiendo que la compasión no es solo una elección, es una responsabilidad. Jack reflexionó sobre su infancia. En ese entonces, la señora Henderson no solo le enseñó lecciones de los libros de texto, le enseñó cómo enfrentarse a sí mismo, cómo superar las inseguridades sobre su apariencia y encontrar fuerza interior. Ella nunca supo que sus amables palabras y su inquebrantable paciencia habían plantado una poderosa semilla de creencia en él, una creencia que llevó a lo largo de su viaje. Ahora Jack entendió que incluso el acto de bondad más pequeño podría cambiar profundamente la vida de alguien. Una de las partes más desafiantes de este viaje fue lidiar con la traición de los dos hijos de la señora Henderson. No podía olvidar el encuentro que tuvo con ellos, donde vio la vergüenza y la impotencia en los ojos de dos hombres que una vez habían sido los destinatarios de su amor ilimitado. Jack una vez pensó que nunca podría perdonarlos. Estaba enojado por su negligencia, por cómo le dieron la espalda a su madre cuando más los necesitaba. Pero a medida que profundizaba en sus circunstancias, se dio cuenta de que el egoísmo no siempre es un rasgo. A menudo nace del miedo y la ignorancia. No solo le habían dado la espalda a la señora Henderson, le habían dado la espalda a sus propios valores. Jack les habló, no para acusarlos, sino para ayudarlos a ver que aún había tiempo para arreglar las cosas. No pueden cambiar el pasado, les dijo, pero pueden cambiar desde este momento. Ella no necesita su dinero ni promesas vacías. Necesita el amor y el cuidado que solo usted puede darle. Esas palabras fueron como una llamada de atención. Uno de sus hijos comenzó a visitarla en el centro educativo y le llevó pequeños obsequios y compartió historias sobre su familia. Aunque el dolor persistía, Jack vio que este cambio lento pero constante era el primer paso hacia la curación de una relación rota.
Ya que este viaje se convirtió en un testimonio del poder de la compasión. Se dio cuenta de que en un mundo lleno de injusticia y sufrimiento la bondad no es solo un acto personal. Es la única manera de crear un cambio real. Lo que hizo por la señora Henderson no fue monumental en comparación con lo que ella había hecho por él, pero le dio fe en que todos podían hacer una diferencia. Una vez me enseñaste a creer en mí mismo, Jack, le dijo una tarde mientras estaban sentados junto a la ventana de su pequeño apartamento, pero ahora me has enseñado a creer en el poder de ayudar a los demás. Nunca pensé que ayudar a alguien podría hacerme sentir tan realizado. Después de ayudar a la señora Henderson, Jack comenzó a reflexionar sobre su vida y se dio cuenta de que había innumerables personas como ella que habían dedicado sus vidas a construir y sostener a otros, pero que fueron abandonadas y olvidadas. Decidió establecer una fundación benéfica enfocada en apoyar a los maestros mayores que habían contribuido a la sociedad, pero carecían de la atención que merecían. También se involucró en programas comunitarios hablando con los jóvenes sobre el poder de la gratitud y la responsabilidad de cuidar a quienes vinieron antes que ellos y no cuidamos a las personas que una vez que nos elevó. Dijo durante el seminario, entonces estamos rechazando los mismos valores que formaron quienes somos hoy. Este viaje le enseñó a Jack que el éxito no se mide por la fama o la riqueza, sino por cómo uno trata a los demás. La compasión es la virtud más alta que una persona puede poseer. Mirando hacia atrás, Jack sabía que, si bien había logrado muchas cosas en su carrera, ayudar a la señora Henderson fue uno de los logros más significativos de su vida. Ella no fue solo la maestra que cambió su vida, fue la persona que le enseñó cómo vivir una vida con propósito. Gracias, señora Henderson, pensó mientras la veía parada en el podio. Me ha enseñado más de lo que jamás imaginé y nunca olvidaré esta lección en el corazón de Jack. Sabía que esto no era un final, pero el comienzo de un nuevo viaje, un viaje donde continuaría difundiendo amabilidad y cambiando las vidas de los necesitados. La cálida luz de la ventana del aula se reflejaba en el cabello plateado de la señora Henderson, resaltando su suave sonrisa. Mientras guiaba a los niños, la tiza en su mano se deslizaba sin esfuerzo por la pizarra, cada letra un testimonio de su regreso, no solo a la enseñanza, sino a sí misma y su verdadero valor. Los niños se sentaron. Atentamente, sus ojos brillando con esperanzas. Jack se quedó a la distancia observando tranquilamente. Sus ojos brillaban con orgullo, pero más que eso con profunda gratitud. La señora Henderson no era solo alguien que había cambiado su vida, era una prueba viviente del poder de la resiliencia y la compasión. No hace muchos Jack había visto a una señora Henderson muy diferente, una mujer aplastada por la traición de sus seres queridos y la indiferencia de la sociedad, pero ahora ya no era una sombra olvidada. En las frías aceras de Skid Row se mantuvo erguida, exudando confianza y orgullo como si nunca se hubiera perdido en el corazón de esa. No pude evitar recordar esos primeros días de reconectarse con ella, los recuerdos de las dificultades que soportó, el dolor de ser abandonada por sus dos hijos, a pesar de que habían comenzado a tratar de enmendarse. Jack sabía que las cicatrices que llevaba nunca podrían desaparecer por completo, pero su perdón silencioso lo decía todo. El perdón no se trataba de sí. Los demás lo merecían, sino de liberarse. Mientras Jack observaba a la señora Henderson en el podio, se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de ella o de él. Era un recordatorio para todos. Los actos de bondad, no importa cuán pequeños sean, tienen el poder de repercutir y cambiar el mundo. Jack no podía ignorar la injusticia que había sufrido la señora Henderson y sabía que podía usar su influencia para ayudar a más personas. La fundación benéfica que había establecido ya estaba teniendo un impacto, no solo apoyando a maestros mayores, sino también brindando oportunidades educativas para niños desfavorecidos, los mismos que la señora Henderson ahora estaba enseñando. Cada uno de nosotros puede hacer algo. Jack dijo una vez en una entrevista, no tienes que ser rico o famoso para marcar la diferencia. A veces, solo un simple acto de bondad, una palabra, un toque, puede cambiar por completo la vida de alguien. La historia de la señora Henderson no fue solo una de dolor y renacimiento, fue un recordatorio de que ninguno de nosotros es verdaderamente olvidado, siempre que alguien esté dispuesto a brindar una ayuda. Jack se dio cuenta de que lo que importaba no era la escala de la ayuda, sino la sinceridad y la humanidad detrás de ella. Al ser una persona abandonada por la sociedad, la señora Henderson había redescubierto su valor a través de la compasión de un exalumno. Pero Jack sabía que le había enseñado la lección más grande de todas, la lección de bondad y el poder de cambiar el mundo incluso a través de los gestos más pequeños. Cuando terminó la clase, la señora Henderson hizo una reverencia a los niños. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. Algunos niños corrieron hacia ella charlando emocionados y compartiendo sus historias inocentes. Ella escuchó atentamente. Sus ojos brillaban de alegría. Este era su propósito redescubierto y vivo de nuevo.
Shaq entró al aula y sus ojos se encontraron en un momento de profunda emoción. No se necesitaban palabras, ambos entendieron que habían reescrito una historia, no solo la suya, sino una que inspiraría a innumerables otros. Gracias a Quille, dijo su voz cálida y llena de gratitud. No, señora Henderson. Shaq respondió con su voz cargada de emoción, soy yo quien debería agradecerte por todo lo que has hecho, no solo por mí, sino por este mundo. La historia cerró con la imagen de Shaq y la señora Henderson parados uno al lado del otro mirando a los niños reír y charlar. No fue solo el renacimiento de la señora Henderson, fue un conmovedor recordatorio del poder de la amabilidad y la gratitud. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar una diferencia grande o pequeña. Los actos de amabilidad pueden repercutir y transformar el mundo. A veces todo lo que se necesita es una persona que se levante y eche una mano para reescribir una vida entera, y la historia de Shaq y la señora Henderson es una prueba viviente de eso. La historia de Shaquille O'Neal y la señora Henderson es un poderoso testimonio de la fuerza de la gratitud y la amabilidad de una maestra una vez olvidada por la sociedad. La señora Henderson encontró su valor y fe en vida nuevamente a través de un acto de compasión, al mismo tiempo que el viaje de Shaq para ayudarla le enseñó lecciones invaluables sobre el significado de dar y la empatía. ¿Alguna vez has pensado que un pequeño acto tuyo podría cambiar por completo la vida de alguien? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de ti. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela para difundir este mensaje significativo a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. Difundamos esperanza y amabilidad juntos, porque el mundo siempre necesita actos de bondad, sin importar cuán pequeños sean.